¿Alguna vez te has preguntado quién hace posibles los eventos que dejan huella? Detrás hay historias que no siempre se ven, emociones compartidas y sobre todo grandes profesionales. Y esto es Tirando del Cable, el podcast donde os acercamos a historias que inspiran, conectan y merecen ser escuchadas. Somos Ana Bardón y Cris Sendra. y hoy tiramos del cable para acercarte a un nuevo invitado. ¿Empezamos? Pues Ana, hoy tenemos el gusto de tener con nosotras en Tirando del Cable a Cristina Avendaño. Bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad, feliz de estar aquí con vosotras. Nada, Encantada. Estamos encantadas, porque además nos encanta cómo has ido diseñando toda tu carrera profesional a lo largo de estos 20 años, ¿no? Que yo creo que aún siguiendo muy ligada dentro de todo el sector de los eventos, has ido especializándote en lo que más te gustaba, ¿no? Donde creías que más podías sumar. Y creo que es una historia muy inspiradora, ¿no? Porque muchas veces no sabemos dónde podemos aportar más. Así que tenemos muchas ganas de escucharte Pues y de bien, conocerte. gracias. Qué Porque bien. es muy divertido, porque le decía a Ana muchas veces, me da la sensación de que conozco a Cris de toda la vida. Y nos hemos llamado un par de veces. Totalmente. Pero también tienes como Sí. esa habilidad, ¿no? Con las personas, yo creo, y bueno, que tenemos muchas ganas de escucharte. No, muchas. pues igualmente, lo mismo digo, y me pasaba lo mismo contigo también cuando hemos hablado, digo, pero sí, en plan con gente pero si es que hemos hablado muy poco y como si te conociera Sí. de siempre, la verdad, o sea que feliz de gusto. estar aquí y de charlar un ratito con vosotras, la Pues verdad. bienvenida, Cris, y si te parece, empezamos. Fenomenal, muy bien. Vamos a empezar un poquito pues, a poner en contexto, ¿no? Y a mí me encantaría saber si tuvieses que definirte con 3 palabras, ¿cuáles serían? Pues mira, yo creo, bueno, soy muy entusiasta, la verdad que el entusiasta es una de ellas porque eso me puede, me vengo arriba muy fácilmente y lo doy todo, la pasión, y luego soy muy, esto que lo estoy trabajando porque soy muy impaciente. Entonces esto en mi sector, en mi trabajo, encima mal, pero lo estoy trabajando y yo creo que serían un poco esas tres, la pasión, el entusiasmo y la impaciencia, que lo quiero todo ya, y encima lo que me dedico, que no puede ser así, pero ya, y un poco esas serían las tres características. Muy bien. Y viniste de estudiar turismo, ¿no? Y poco a poco saltaste a los eventos, ¿no? ¿Cómo fue esa transición y sobre todo tu etapa primera en agencia de eventos? Pues mira, sí, hice turismo porque a mí siempre me ha gustado mucho organizar todo tipo de cosas, y yo lo que quería era organizar viajes de incentivo, cuando te decían organizar viajes de incentivo, viajes, me gustaba mucho, entonces hice turismo y de ahí hice un máster de dirección hotelera. ¿Vale? Y me metí mucho en el mundo de los hoteles, que fue donde conocí el tema de los eventos. Entonces empecé en agencia, que nunca he estado en hoteles, pero la verdad que me encanta, es un sector que me gusta mucho. Y empecé a organizar eventos para laboratorios farmacéuticos, que ahí realmente fue un máster, porque sabéis un poco cómo es el sector, el perfil del médico, Sí. cómo había que tratarlos, sobre todo en antaño, hace unos años, que eran como un poco dioses. Entonces, bueno, una cosa. Entonces, para mí eso es verdad que fue un máster, porque claro, yo tenía que hacer viajes con ellos, me los llevaba a Estados Unidos, a congresos, y entonces, claro, tenía que aprender mucho oye, el cliente es que tengo que tenerlo, tratarlo impoluto, llegar a una reunión, tenerlo todo preparado, o sea, entonces eso para mí fue como un máster, que ahora, gracias a Dios, no es así, porque es verdad que era algo un poco para mí excesivo, pero te abrió mucho y yo aprendí mucho con eso, en ese sentido. Y entonces empecé ahí, y de ahí ya me fui a una agencia. Realmente he estado en dos, pero como he estado tanto tiempo en las dos, sobre todo en la segunda, que he estado casi 14 años, y entonces, bueno, pues ahí estuve en una agencia donde hacíamos un montón de eventos, de viajes, de kick-offs, de cosas muy creativas que me encantaba pues organizar, preparar. Te has pasado Y bien, ¿no? Por lo que se te me lo he escucha. pasado bien. O sea, el primer, es verdad que luego en la segunda agencia, cuando
se metieron más en la parte del laboratorio farmacéutico. Yo ahí vi ya que, o sea, empezamos mucho con viajes, con marcas, con empresas, haciendo viajes o eventos muy divertidos o muy interesantes, y ya cuando se metieron más en la parte de laboratorios, pues ya era un poco más sota, caballo y rey, ya me cansó un poquito, y entonces fue cuando decidí un poco, dije, pues si yo lo que soy es creativa, o sea, a mí me encanta, y además me dedicaba un poco yo lo que quería era llegar a un sitio, o sea, llegar a organizar un evento y que todo estuviera bonito, todo muy transformarlo, efectivamente. Entonces, y ahí fue cuando me picó el gusanillo en la parte un poco de lanzarme a mi negocio. Y claro, porque a mí me encantaría saber qué haces a día de hoy, que cuentes qué haces a día de hoy, porque tienes un perfil muy híbrido, ¿no? Sí. Tienes esa parte de diseño que nos Sí. cuentas, esa parte más creativa, esa parte de producción, pues porque al final has estado muchísimos años organizando todos esos eventos, y también como esa parte de decoración, ¿no? Más de sensibilidad un poquito más especial. Justo. Entonces me encantaría que contases exactamente cuál es tu figura a día de hoy. Pues mira, nosotros, bueno, somos una empresa pequeñita, tenemos un taller, y entonces un poco lo que hacemos es, pues eso, dar el servicio sobre todo a agencias, hacemos mucho algunas veces para marcas, pero sobre todo son agencias, porque no llegan un poco a esta parte, y entonces es un poco ayudarles, ir de la mano de la agencia para cuando tienen un evento donde tienen que plasmar y presentar el producto o algo para la empresa, o la imagen de marca o un lanzamiento, pues un poco a lo mejor necesitan esa parte de una decoradora o alguien que transforme el espacio de manera efímera. Entonces, pues un poco nosotros vamos mucho de la mano con la agencia, entonces nos dedicamos toda esa parte de producción. En el taller trabajamos con la flor, hacemos mucho de paisajismo porque tenemos plantas, tenemos como un invernadero también que nos ayuda a tener ahí, a guardar nuestras plantas. Tenemos una pequeña parte de carpintería, no a lo grande, pero para cositas más así pequeñas sí. Trabajamos en el Pores, pues hacemos cosas con papel. Entonces, toda esa parte que un poco yo, por ejemplo, cuando estaba en agencia, veía que estaba como más, pues yo trabajaba con una florista, pero me encargaba el mobiliario con otra empresa, cogía la producción con no sé quién, el atrezo con no sé cuántos. Pues un poco lo que queremos es dar ese servicio 360, no a lo bestia, pero en pequeñito, y ir de la mano siempre de la agencia. Exacto. Un poco para hacer esa transformación. Y para ver ejemplos, Cris, ¿en qué tipo de eventos normalmente os reclaman? Y sobre todo me interesa saber cuáles crees que no, a lo mejor no cuentan con vosotros porque no se imaginan que una figura como la vuestra pueda sumar tanto, pero que tú estás segura de que sí lo harías, ¿no? Pues efectivamente sí que hay, o sea, sobre todo son en eventos, eso lo que os comentaba, que necesitan transformación y necesitan plasmar ese diseño en un espacio muy de ellos. Entonces, pues por ejemplo, yo tengo ejemplos muy buenos que dicen un poco mi trabajo. Pues por ejemplo, este año cuando hicimos lo de Moeve, en las oficinas teníamos que transformar las oficinas en Pandora. Entonces, ¿por dónde empiezo? O sea, yo un poco es esa decoración efímera de transformarte todo el mundo de Pandora, ya no solamente con plantas, trabajar mucho con la iluminación, con los materiales, con todos los elementos que nos creamos, que fue la bomba de medusas, de mariposas, todo Claro, es que al luminoso. final no es solamente decoración, sino crear una atmósfera, ¿no? Exacto, justo, efectivamente, eso es un Que poco, se y respire. sobre todo es lo que queremos un poco más darnos a conocer. Luego, pues por ejemplo, HP hace unos años pues nos contrató para hacer en un espacio, pues teníamos que transformar África porque habían hecho como una colaboración con una empresa africana. Entonces, claro, cuando llegamos a Finca Mónico y claro, vemos ese espacio de bodas que es precioso, pero es África. Entonces, claro, esos son los retos. Pues hicimos pasarela con palés, todo eran corners como muy que metíamos animales que estaban súper bien hechos, todo, o sea, fue la verdad que esos son un poco nuestros retos, y eso es en lo que sobre todo nos llaman y en donde nosotros nos
recreamos y nos lucimos mucho, pero luego hacemos cositas pequeñitas que nos encantan. A mí me dicen, pues la cena para presentar este perfume y hay que poner una mesa bonita y ahí pues claro, en el taller tenemos de todo, candelabros, tal, entonces eso me encanta también, pero un poco es la otra parte más en lo que yo creo que nos podemos... Donde te gustaría posicionarte, ¿no? Mucho más, sí, Qué bueno, justo, qué bueno, sí. qué bueno. Y bueno, sabemos que también tienes ahí un granito que es Casa Decor. Sí. Cuéntanos un poquito de esta aventura, cómo llegó también a ti y qué es lo que haces allí. Pues mira, llegó, nada, yo acababa de empezar de lanzarme en el negocio, que claro, o sea, yo estaba muerta de miedo, la verdad, porque o sea, es dejar todo y decir, me lanzo, lo hago, sí o sí. Y fue a los pocos meses, me llamaron pues a través de un cliente que había tenido en una agencia que habían bueno, que me conocía y me llamaron. Y entonces es verdad que yo, claro, estaba alucinada porque claro, para mí Casa Decor siempre ha sido Casa Decor, o sea, es la bomba. Y entonces, claro, yo hago cosas efímeras, pero es que no sabes lo que es el mundo de Casa Decor. O sea, porque es efímero, pero con materiales buenos. O sea, claro, o sea, es transformar, cogen un edificio de Madrid y en un mes tienen que transformarlo, pero no con lo que pongo yo de mis alfombras de ratán y de mi tal, o sea, es con materiales, con mármoles. Entonces, claro, para mí era la bomba. Y entonces yo ahí me dedico más a la parte de organizar eventos, o sea, organizar todas las empresas, ayudo mucho a los interioristas también cuando necesitan atrezos y demás, pero mi parte es la parte de organizar todos los eventos con las marcas y ¿Porque demás. qué eventos hay? Pues mira, hay eventos organizan solamente eventos que participan en Casa Decor. Entonces, por ejemplo, Cosentino, imagínate, tiene un espacio y entonces tiene derecho a hacer uno o dos eventos en la edición durante las 6 semanas. Entonces son muchísima presentación de producto y para prensa y a clientes, entonces hacen mucha presentación. Hacemos una media de 8 eventos al día, porque son como 2 por la mañana, o sea, 4 por la mañana, 4 por la tarde, luego cenas, luego son como varios espacios. Entonces, claro, es un ritmo brutal. O sea, las marcas les interesa mucho. Se lucen muchísimo porque, claro, invitar a tus clientes a ver Casa Decor, ver el palacio, ver los espacios y luego llevártelos al auditorio, hacer tu presentación de producto y luego hacer un cóctel en el restaurante Mega Guay que lo ha hecho el interiorista fenomenal, pues claro, son eventos muy atractivos y van muy bien, la verdad. Entonces yo ahí aprendo mucho de materiales, de marcas, o sea, es verdad que todos los años, digo mi último año, porque, o sea, sí llevo 7 años. Agotada. Pero te vemos que estás ahí presentando. Total, no, efectivamente, al final te has lanzado, sí, ¿no? sí. Es un poco lo venía pensando cuando venía, o sea, estaba pensando cuando venía y que es verdad que, yo antes era cuando estaba en agencia, iba a una reunión de cliente, me moría, o sea, me daba, o sea, era de las que me ponía súper nerviosa. Y luego esto del emprendimiento te ha dado a ver que es que o sea, el miedo, o sea, fuera, o sea, te tienes que lanzar. O sea, todo, me hace 3 años cuando la presidenta y mi directora general, claro, Cris, queremos que presentes los premios de Casa Decor. Claro, para mí era preciosa, pero si yo hace 6 años estaba que me moría yendo a una presentación para presentar Entonces es verdad, pero vamos, o sea, que si lo voy a presentar, entonces es verdad, llevo ya varios años, me encanta y al final te vas dando cuenta que es que o sea, el miedo al final nos paraliza muchísimo y hay que dejarlo, o sea, te tienes que lanzar. Es que tenemos que creérnoslo más, ¿no? Al final, totalmente. Si te convocan a algo así, te tienes que creer que, oye, que tu figura realmente vale. Totalmente, o sea, no, justo. Tendría que ser lo contrario, claro, ¿no? Como, no. Oye, qué guay que quieran esto de mí. Sí, efectivamente, el Lexatil te lo tomas y oye, listo, y sales ahí para adelante. No, pero es verdad que eso lo he aprendido mucho y cuando me han hecho a lo mejor, pues eso, el año pasado que me hicieron una entrevista, me han hecho como alguna entrevistita así, tampoco es para hola, o sea, que a mí me hacía mucha ilusión también, yo lo mismo, o sea, me decían, pero yo decía, pero yo qué voy a estar, digo, no, que vamos, claro que te lanzas y ya está, o sea, que es así. Qué bueno. O sea, que pues muy enhorabuena contenta. por todos esos Muchas éxitos. gracias, la verdad, muchas gracias.
Y Cris, volvemos un poquito atrás, ¿no? A ese momento de emprendimiento, de lanzarte a montarlo por ti misma, ¿no? Porque no sé si empezaste tú sola o con un pequeño equipo, pero creemos mucho que cuando la gente lanza un negocio busca cubrir un vacío, ¿no? Que hay dentro del sector, que creo que nos adelantabas un poquito antes vuestro propósito, pero ¿qué vacío crees que habéis llenado con vuestra empresa? Pues mira, es verdad que me fui o sea, me lancé con mucho miedo porque me iba con una mano delante y otra detrás, cuando te vas de Ya. una empresa al Mm. final, y iba muerta de miedo, pero es verdad que cuando lo tenías, o sea, yo tenía esta pasión, que es que yo Ujú. tengo esta pasión, y es verdad que es que cuando la tienes, es que nada te para, o sea, Qué te bonito. lanzas. Y, y yo veía un poco lo que os comentaba antes, que tú ibas picando, yo veía, yo siempre iba contratando este tipo de servicios a diferentes proveedores, entonces yo lo que quería hacer era hacer un poco el cómputo general. Siempre luego me apoyo con muchos Ujú. compañeros, proveedores y demás, pero sí que ofrecer ese servicio. Entonces yo veía un poco que había esa pequeña carencia en el sector, Mm. y es verdad que además pues con Eric de Evento Plus lo he hablado muchas veces, me decían, José, es que esta figura Es no verdad. lo, no, 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 no hay No, mucho. O sí, sea, sí es exacto. verdad que hay mucha Mm. gente especializada que son impresionantes, pero Sí. un poco, entonces me lancé un poquito por eso, ¿sabes? De ofrecer un poco el pack general a las agencias. Esa era un poco la idea. Y, Cris, ¿qué fue lo más difícil de este gran salto que diste al emprendimiento? Bueno, pues la soledad, o sea, lo más Mm. difícil ha sido para mí la soledad total, que he llorado muchas veces, lloro muchas veces, y luego, pues, claro, yo empecé, en 2 años estuve fenomenal y vino la pandemia. Entonces, claro, yo ahí Ostras, claro. claro, yo justo, pues un poco lo que os decía, o sea, estaba muerta de miedo porque esto era, tenía 2 niñas pequeñas, mi marido acababa de emprender también, o sea, Joder. estábamos, todo el mundo me decía, te estás adelantando, Cris, tú te estás adelantando, Estabas piénsalo bien, bien, ¿no? y yo, claro, entonces, y justo viene y yo, esto me tiene que salir, esto me tiene que salir Sí. y me tiene que salir. Entonces eso me dio mucho miedo, pero ahí me reinventé mucho porque que yo creo que lo comenté, en un proyecto muy bonito. Claro, ya había trabajado en Casa de Cor mi primer año, entonces Mm. yo soy voluntaria de una fundación de personas con discapacidad, y entonces había un espacio que no estaba, otro espacio vacío, y yo veía que ese espacio tenía muchísimas posibilidades. Entonces yo durante la pandemia, que decía, venga, busco trabajo, no busco trabajo, aguanto, dije, bueno, vamos a intentarlo, y entonces creé este espacio que para mí es el proyecto de mi vida, y era pues transformar este invernadero, con ayuda de empresas de Casa de Cor que me fueron Mm. donando. Pues yo llamaba, iba contando un poco el proyecto, pues quiero crear este espacio para que se organicen eventos y dar oportunidades de trabajo a personas con discapacidad. Me Entonces, claro, encanta. fue muy bonito porque todas las marcas, unos me donaron el suelo, otros me dieron las lámparas, la vegetación, otras las mesas de trabajo. Entonces se creó un espacio muy bonito, y entonces ahí se hacen eventos, y entonces pues los camareros son personas con discapacidad, si hago flores me ayudan personas, o sea, entonces un espacio para ellos, para la fundación, y ha sido el proyecto de mi vida, vamos, lo presenté con Casa de Cor y vinieron ahí pues un montón de gente y fue muy bonito, la verdad. Entonces eso fue justo en pandemia, que fue cuando os digo que te reinventas al final, Total. de yo llorar, 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 de me muero, a venga, ¿por qué no? Y entonces ese ha sido un punto importante, sí. Yo creo que aprovechaste el momento en el que la gente además estaba con más ganas de aportar, ¿no? Y yo creo Totalmente, que se volcaron, ¿no? Con el proyecto totalmente, contigo justo. y Claro, a mí cuando me escuchas parecía, eso, claro, yo cuando llamaba y contaba un poco la historia, o sea, es que era impresionante, pero ¿qué necesitas? en O serio, sea, todo el mundo con la mascarilla se venía al sitio, qué todos, bueno. o sea, nada, o sea, ¿qué es lo qué gozada oír? ¿Qué Mm. necesitas? O sea, Mm. y en cuestión de días yo tenía el suelo de un marcón brutal, o sea, las mesas de otra empresa que eran la bomba, Mm. entonces, claro, pero nada, o sea, una sensibilidad brutal. Que cuando se hacen las cosas con un propósito real, Justo.
florecen. Totalmente. Es como que la gente Total. conecta y al final, pues eso, se ve un resultado espectacular. Y hablabas justo de eso, ¿no? De que también te ha abierto puertas el emprender a otras muchas cosas, ¿no? O sea, ha Justo, sido seguramente contactos. justo. Cuéntanos también un poquito qué ha sido lo bueno, ¿no? No solamente el miedo de Sí, emprender. pues mira, lo bueno, bueno, a mí efectivamente el conocer a un montonazo de gente o sea, es verdad que venía un poco que de mi época de agencia conoces a un montón de proveedores y justo cuando empecé me ayudaron un montón de gente, muchos Claro. proveedores que, oye, yo tengo un almacén, te vienes, cuando yo empezaba a comprar material, no tenía dinero para ponerme a alquilar nada y pues un proveedor, o sea, tengo una nave, este es tu rincón y ahí agradeces y dices, jo, qué pasada, que haya gente así, pues un creativo me hizo el logo, me hizo la imagen de marca, entonces eso me ha encantado, la verdad, y cosas buenas un poco que haces, te dedicas a lo que tú quieres. O sea, es verdad que tú manejas tu tiempo, el mundo de la agencia se vive y es muy intenso y cuando te tocan proyectos un poco más difíciles, entonces aquí es verdad que eres tú la dueña un poco de todo. Entonces, eso para mí es todo. Y luego, pues que te dedicas a lo que realmente te gusta de verdad. Mm. ¿Y hay alguna puerta, Cris, que creas que se te haya cerrado de alguna manera? Ah, bueno, pues se me ha cerrado alguna puerta porque soy una empresa, o sea, claro, somos pequeñitos. Entonces es verdad que yo hago todo al final, o sea, todavía me cuesta mucho el delegar. Entonces es verdad que estoy de contabilidad, haciendo diseño, haciendo propuestas en el mundo del emprendimiento. Entonces se me cierran puertas en la hora de intentar llegar a más proyectos que me gustaría y no llego. Entonces en ese sentido es en lo que estoy intentando mejorar, haciéndome cursos de gestión del tiempo, de personas, o sea, porque es verdad que se cierra, o sea, me encantaría llegar a proyectos que me llegan y no puedo porque no llegas, ¿sabes? Entonces, ahí Es que al final, estamos además, eso como mejorando. creativa tendrá también su lucha, ¿no? Porque, Total, claro, al final cuando estás en esa parte de diseño, de que, como dices tú, ¿no? Esa pasión que lo vives, ¿no? Que tú quieres estar en campo, ahí viendo justo, todo, poniendo todo al detalle. Claro, es que hay una contabilidad, tienes ahí que estar pendiente de todas las facturas, de todos los problemas de la total. empresa y eso al final ocupa, ¿no? Ocupa. Entonces, es verdad que eso a mí me encantaría y todo, delegas. Es verdad que hay que hacerlo, pero no es fácil, ¿sabes? Porque claro, cuando no es fácil, pero es una tarea que tengo ahí y que estoy trabajando, sí, sí. Y nos comentabas antes que muchas de las personas que conociste en tu etapa de agencia te han ayudado y te han impulsado, ¿no? En todo tu emprendimiento, que yo creo que es muy importante tener ese bagaje para lanzarte, ¿no? Y para coger esa valentía. ¿Qué persona crees que ha sido un apoyo fundamental para ti en toda esta etapa de emprendimiento? Sobre todo mi marido, la verdad. Es verdad que él me ha ayudado bastante porque, claro, o sea, al final empiezas sola y tu persona de apoyo es esta persona que Está lo en he casa. tenido colgando, o sea, él tiene su negocio y ha estado, o sea, cada vez que, bueno, es que le llamo muchas veces tengo este marrón con este escaparate, Habrá hecho de no tengo, todo contigo, entonces ¿no? ha entrado, bueno, ha puesto luces, Ya me ha imagino. colgado tal, entonces él con sus amigos se parte de risa porque dice, soy su montador. En las Pues buenas y en las malas, ¿no? Dijeron. efectivamente, no, total, total. Entonces, claro, cuando le veo una escalera a 3 metros, tira tal, entonces, claro, imagínate las luchas, peleas, Bueno. pero él ha sido fundamental. Luego una persona con la que trabajo ahora, que es mi mano derecha, también me ayuda mucho también. Qué bueno. Y en momentos de bajón, de caída, de todo, pues siempre es bueno tener a alguien, ¿no? Y un poco son esas personas, sí. Sí, sí. Y Cris, si pasamos a hablar ya un poquito más de diseño, a mí me encantaría que hablases, porque bueno, y tú ya estás creando un poco como tu identidad, ¿no? Entonces, nos encantaría que nos contases un poco sobre cómo es tu estilo o qué es lo que más define a Cristina Bendaño. Pues, a ver, pues o sea, mi estilo sobre todo, o sea, lo mío es muy efímero, Ujú, muy lo que la marca me pide. ujú. Yo, claro, tengo mi estilo. Yo, por ejemplo, estoy en este plató y me parece
que es mi estilo, o sea, que me encanta, está ideal puesto, pero es verdad, claro, lo mío es, me viene una marca y dependiendo un poco de lo que me dé, entonces, sí, pero sí que es verdad que intento que todo tenga una coherencia a nivel gama de cosas. El tema del color me parece súper importante, o a la hora de mezclar materiales, todo tenga como una coherencia y no de su padre y de su madre. O sea, cuando he estado en eventos que a lo mejor se han puesto de repente pampas, pero han mezclado con no sé cuántos, con no sé qué, que no ha habido como un estudio previo y ahí se ve. Entonces, yo ahí sí que intento, pues eso, esa un poco esa línea que dé ese, que haga un poco el espacio acogedor, ¿sabes? Al final, porque eso a nivel visual un poco cuando trabajas en un material que te pegue la madera, con un textil un poco del estilo, o sea, todo eso se plasma mucho luego en cuando llegas al espacio. La armonía, ¿no? Que Exacto, llamamos. justo la armonía. Y Cris, en un sector como es el diseño, donde todo es tan estético y es tan subjetivo, ¿cómo de importante crees que es que trabajéis en vuestra marca personal para que la gente se identifique con vosotros y quiera trabajar con vosotros, ¿no? ¿Cómo trabajáis esa marca personal? Pues, a ver, es verdad que yo intento dar muchísimo confianza a los clientes, o sea, un poco lo que decía antes, intentamos ir de la mano. Entonces, creo que es una cosa que sí que lo consigo. Entonces, yo llego a una agencia, me dan un briefing, me siento con ellos y soy parte de tu equipo. Entonces, esa confianza creo que es una de mis características de mi marca personal, porque es verdad que las agencias al final es Cristina de mi equipo. O sea, Sí. al final mi logo es Cristina Bendaño, o sea, mi marca, pero es que estoy ahora mismo con esta agencia, con esta marca, con esta. Entonces, eso es un poco uno de los, creo que de las características buenas así que tenemos, ¿sabes? Ir Sí. de la mano con ellos. Sí, que es lo que decías, que no es tanto que tú tengas una identidad propia muy marcada, sino que te sepas adaptar un poco a Justo. cada cliente, ¿no? Y te mimetices con ellos. Efectivamente, porque claro, cada uno al final es que quiere, pues eso, ya puedes hacer un evento muy de, pues eso, dentro de 2 semanas tengo un evento muy tropical para unos chocolates, con una muy específico, que me han dado unas pautas muy específicas, pero la semana anterior tengo algo como súper cálido, tenue, luce, o sea, entonces es un poco identidad, sí es verdad que intentas hacerlo metiéndote un poco y estudiándote lo que quiere el cliente y esa es la base, o sea, eso es, claro, un poco el estilo, pues lo tropical, te lo voy a hacer tropical, pero con gusto. Exacto, pero déjalo en mis Sí, manos. sí, sí. Y es verdad que, bueno, que al final cuando inicias ese proceso creativo de un proyecto como el que nos cuentas, cuando empiezas a encajar todo, ¿tú qué tienes? ¿Es ese don para saber lo que tienes que poner? ¿O es un estudio muy racional de, pues eso, más corporativo, qué colores, qué texturas? ¿O sabes cómo encajan las cosas? Pues, o sea, es una mezcla de las dos, la verdad, porque la parte intuitiva, o sea, es un poco a la gente que a lo mejor nos dedicamos a esto, es que te viene. O sea, es verdad que yo voy por las calles y es brutal, porque yo estoy pensando a lo mejor en los proyectos que tengo, si estoy viendo algo de una farola, de tal, intento, ojo, pues esto me... Entonces esa parte, ese pálpito lo tienes... yo creo que personas un poco más así que nos dedicamos a esto lo tenemos, pero luego efectivamente el estudio, esta parte racional hay que estudiarlo, hay que parar, hay que observar, hay que estudiar mucho el cliente. Entonces la magia es un poco hacer ese mix, ¿no? A lo mejor de esa intuición, ese pálpito que de repente a justamente el estudio. Yo, por ejemplo, este es el caso porque para mí ha sido como el proyecto más así que he tenido este año, que es el de Moeve. Cuando me dieron el briefing que teníamos que hacer Pandora, claro, yo iba andando y yo digo, joder, ¿cómo? Porque aparte de la vegetación teníamos que diferenciarnos de algo. Y justo me vino a la cabeza, eran Navidades, esto era un 20 de diciembre, y me acordé de Torrejón de Ardoz. Y entonces yo dije, Torrejón de Ardoz, que tiene el festival de Navidad por excelencia, yo tengo que llegar al alcalde de Torrejón de Ardoz, porque yo sé que elementos luminosos
que a mí no me vaya a costar, o sea, el oro y el moro hacerlas, que yo les pueda alquilar o tal. Bueno, me moví, porque claro, a mí me dieron este proyecto un 20 de diciembre y esto era el 7 de enero. Tenía 2 semanas en plenas Navidades para crear escenografía, que era tela marinera. Y entonces, pues con todo el morro, llamando a gente, amigos, a quién conocéis. Y bueno, di con la persona que lleva los festejos de Torrejón de Ardoz. O sea, imagínate Qué importante es que tener llamo, morro. bueno, pero vamos, total. Y ahí que me planté con mi familia, con mis hijas, en las Navidades, con las mariposas. Y fíjate, y nos conseguimos que nos dejaran materiales que pude integrar en la Qué bueno. escenografía. Qué bueno y qué Entonces es importante verdad es que fue eso. como mi intuición, o sea, en Navidad digo, y luego pues el estudio. Qué buena idea. Mm. Y Cris, ¿cuál dirías que es un referente tuyo en cuanto a diseño? Algo que te inspira mucho, que sueles seguir. Pues me gusta mucho los artesanos, las empresas que hacen todo el trabajo, como lo que yo hago es en pequeñito, pues estas empresas que hacen esas escenografías con el Pores, que montan unos escenarios alucinantes, esos me encantan seguir, me gusta mucho. Así como referentes tengo varios internacionales que me encantan. Aquí en España me gusta mucho Ramiro Jofre, que para mí es mi referente del que yo veo y aprendo porque es un poco lo que hago yo y es mi referente, la verdad. Pero sobre todo estos proveedores, estas empresas que trabajan con las manos y no solamente lanzo la madera a imprimir y ya está, sino que pintan, labran, tallan. Esa gente, eso me gusta mucho seguir Es un arte. y como referencia, sí, Pues que qué importantes son los detalles, ¿no? totalmente. Y oye, Justo. ¿en casa tú eres igual de detallista con las cositas? ¿Te gusta poner una buena mesa y todas esas cosas? Pues la verdad que sí, la verdad que sí. O sea, el día a día no, o sea, el Esperábamos, día a si día no- no, el día a día nada, pero sí que hacemos, claro, cuando hacemos cosas en casa, sí que, claro, yo en el taller al final, pues tú imagínate, siempre tengo flor, siempre tengo velas, siempre, y entonces a lo mejor me paso a veces, porque a lo mejor viene mi familia, que es una comida de un domingo, o sea, me apetece, entonces pongo la mesa pero porque es que me llama a poner un mantel bonito, Qué una maravilla. vajilla Tienes que ser una bonita. anfitriona maravillosa. No, bueno, tampoco, Hay que pero organizar algo, yo no, quiero no, ir a no, ver. no, pero tengo una casa pequeñita, pero es verdad que ese tipo de detalles sí me gusta mucho y luego en Casa Decor, claro, yo lo vivo lo vivo mucho, entonces eso ya no lo mío que es más efímero, pero en Casa Decor, en esos espacios, con esas mesas, pero sí que intento un poco tener ese ahí porque yo siempre digo que cuando vas a un sitio y ya no sea un evento, a una casa con un restaurante, cuando el espacio es acogedor, es bonito y todo, ya tiene todas las papeletas para disfrutar. Yo voy a un restaurante y ya la decoración me ha atrapado y ya puedo, o sea, y estoy a gusto, y estoy con amigas, o estoy con amigos, o sea, con mi marido, y de repente dices, ostras, es que yo ya estoy a gusto, ¿sabes? Es muy importante. Entonces, cuando hacemos cositas en casa, que la gente esté a gusto, pues me gusta Claro. mucho, la verdad. Qué Súper chulo. de acuerdo. Y Cris, ¿qué pasa cuando os llama algún cliente con cuya identidad a lo mejor no os identificáis tanto o que a lo mejor cuesta más, ¿no? Porque hay marcas que, bueno, pues que a lo mejor los colores son un poco muy llamativos y no conjuntan, ¿no? Y es algo que a lo mejor dices, uff, madre mía, ¿cómo puede ser esto? Pero claro, también es trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese ejercicio de decir, venga, voy a intentar sacar lo mejor de esto y aportar lo que yo sé? O no, dices, no, es que esto no, es imposible. Sí, no, pues efectivamente, pues sí es verdad que tienes casos Hay así casos. y es verdad o sea, yo de primeras no digo no, entonces intento, o sea, un poco ponerme a lo mejor las gafas del cliente para ver y entender lo que quiere transmitir. Entonces, sí que hago un poco ese ejercicio de estudio que al principio dices, Dios mío, pero lo intentas o sea, si ves que es fácil, intento convencerle o un poco hacerle una presentación para hacer ver que a lo mejor lo harías de esta forma, pero está claro que si veo que no puedo aportar valor o no puedo ayudarles, prefiero ser un poco honesta y decir, oye, mira, no, pero sí que intento de primeras nunca decir que no al principio y entenderles.
¿sabes? O sea, sentarme con ellos. ¿Y por qué quieres esto? Entonces, Claro. porque, ¿sabes? Estudiar muy bien el proyecto, porque es verdad que el espacio no es para que te vean a ti, sino para, o sea, un poco el espacio tiene que vender lo que quiere el cliente. Entonces, si el cliente tiene Totalmente. súper claro que el perfil y lo tiene clarísimo, pues tienes que intentar un poco entenderlo, ¿sabes? Sí. Y es más, yo creo que ahora vivimos como un momento de saturación creativa. Todos tenemos acceso a TikTok, Instagram, todo tipo de redes sociales que al final vemos mucho de diseño, ¿no? Esos corners, esa decoración. Y ahí, vamos, nos pasa el que el cliente directamente te viene con un mood board de lo que quiere. Te Tal dice, cual. no, es que he pensado que podríamos hacer esto, tal, mira qué bonito, mira qué tal. Y tú ves que no casa para nada con la marca. Mm, ¿Cómo frenas también esas cosas, no? Y mm, cómo reconduces mm. en ese caso. Sí, efectivamente, eso es verdad que pasa un montón y es que el mundo Pinterest, o sea, es verdad que yo, por ejemplo, para una primera puesta de pensada, sí que se tiran de este tipo de aplicaciones Mm, porque nos viene fenomenal, mm. pero efectivamente la magia está en que tú empiezas con una imagen, porque tienes que empezar de algo, pero es que luego tienes que darle tu personalidad total. O sea, porque es verdad que es que además te hacen el mood board con las fotos que dice pa, y efectivamente te está poniendo un carrito, pero al lado te está diciendo con unos globos de no sé qué, luego con Sí. unas Sí. flautas o sea, que todo es preciosísimo, pero separado, pero no entiendes nada la relación que hay Y que no de, respira su identidad. efectivamente. Que dices, vale, sí, es bonito, vale, fenomenal. Mm, Pero, ¿qué quieres transmitir tú en este evento con ello, no? justo. O sea, al final tienes el set que tú preparas Mm, tiene que estar respirando una narrativa, ¿no? Que efectiva, decimos, una historia de lo que quieres contar tú ese día. No solamente efectivamente. porque sea bonito, ¿no? No, no, justo. O sea, sí que es verdad, nosotros cuando me ha pasado este tipo de cosas, sí que es verdad que intentas guiar al cliente. O sea, y Mm. ahí es verdad que a lo mejor luego la propuesta que le haces te la tienes que currar mucho porque tienes que convencer al cliente que tiene clarísimo que las flautas con las monsteras las va a tener, pero que va a tener de repente un carrito también dorado. O sea, Mm. entonces lo tienes que convencer y trabajamos mucho en que nos dé mucha información para hacerle una presentación que le haga cambiar de idea. O sea, que es, por Claro. supuesto, con lo que quiere, con su estilo, pero que le damos una vuelta. Y es verdad que en eso sí que solemos mucho, muchas veces, algunas veces no, y es esto y esto y esto y Mm. nada. Pero sí que cuando se lo explicas bien, haces una bonita Mm. presentación, Mm. se lo mandas con un diseño, con un render, te va a quedar así, pero mira, este corner va a estar ligado a esto porque tú lo que Claro, quieres transmitir es esto y esto claro. es lo que tu cliente o tus invitados tienen que percibir. Y entonces en esa parte justo. Pero es verdad que Pinterest y todas estas aplicaciones, Todo efectivamente, es muy aesthetic. total, Y además yo efectivamente, creo que, claro, justo. cuando nos da por algo, todo es igual, ¿no? Y supongo Sí. que habrás tenido etapas de clientes que te pasan todos lo mismo, ¿no? Porque, no, pues ahora se lleva esto, todos queremos esto. Todo, Y claro, a efectivamente. veces aprovechas y dices, venga, me viene bien porque así tengo menos gasto, pero otras veces es como, ay, por favor, necesito meter algo nuevo, ¿no? Justo, Mm. justo. Eso nos pasa un montón de veces. Nosotros que hacemos, bueno, estamos especializados más en empresas, pero hacemos también en la época de verano, hacemos bodas. Ah, Y, claro. a mí me gustan, es verdad que no es muy, pero para la época de verano a una empresa pues nos viene muy bien, la Claro. verdad. Y luego me gusta. Pero es verdad que, claro, las parejas van todas un poco con el sota caballo rey. Sí, Y entonces es cuando se pone algo de moda, es verdad. madre mía de mi vida. Y cuesta, pero sí que intentamos dar un poco ese cambio, porque si no, somos creativos, entonces si no te... Pero es verdad que cuando hacemos para empresas, cada uno, ¿sabes? Quiere hacer esas cosas diferentes, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, tenemos lo del mercado de las flores de Navidad. Entonces estamos con una marca a ver si hacemos pues su stand, su corner. Y entonces esta marca, por lo mismo, ha venido con el mood board, Hmm. con lo de todos los años de todo, que pone todo Ya. el mundo, que es verdad, que es ideal, que es súper bonito, pero yo le estoy intentando hacer ver que
vamos a cambiar un poco, Claro. porque que es que el sitio es espectacular, es precioso, pero jo, ya que es una marca, no es un Claro. puesto de flores. Claro. Entonces, vamos a hacer algo un poquito diferente que llame la atención y me está costando, pero voy a conseguirlo. Seguro que A ver sí. qué tal. Seguro que sí. Ya os contaré. Ya lo veremos. Y Cris, parece que hay una tendencia hacia esa decoración natural, ¿no? El menos es más. ¿Cómo estás sintiendo tú esto? Pues sí, efectivamente, hay esa tendencia que realmente a mí me encanta y toda la parte de sostenibilidad y es verdad, pero que esa tendencia está a día de hoy. Yo recuerdo de hace unos años hacer propuestas y todo era cuanto más mejor, cuanta Total. más flor mejor, Sí. cuanto más, o sea, era todo demasiado Más que ostentoso. muy ostentoso y es verdad que ahora sí que está y no es o sea, es que efectivamente cuando tú entras en un sitio y lo ves todo más natural, más limpio, con colores más neutros, trabajando con pues, cosas naturales, las fibras, las maderas. Y es verdad que respiras, o sea, creas como un ambiente mucho más cálido donde vas a estar más cómodo, ¿sabes? Todo está un poquito ligado, es como el Feng Shui, o sea, que te transmite un poco que vas a estar como más en calma. Pero por eso es verdad que o sea, ahora las propuestas o los eventos, cuando tienes que montar algo fuerte, sí, pero cada vez es menos. A mí me dicen, quiero algo muy sutil. O sea, es que a lo mejor es que es una mesa que tiene 4 tallos, Total. un mantel Sí. bonito y es que ya el Sí. ambiente, la iluminación, que para La mí la iluminación iluminación está del cogiendo espacio, muchísimo peso. muchísimo. Sí. Muchísimo. Nosotros trabajamos con una persona que nos encanta y nos refuerza mucho toda esa parte nuestra de decoración porque es que es clave, es Qué clave. bueno. Mm. Y hablando, Cris, de transformación de espacios, vamos a aprovechar para sacar este tema del formato podcast, ¿no? Que también está evolucionando mucho y cada vez más se ven escenarios pues, que van cambiando, ¿no? Escenarios súper personalizados. Y nosotras que tenemos ahora la oportunidad de estar en este espacio que hemos querido hacer tan nuestro, me surge la curiosidad de preguntarte ¿qué cosas aportarías a un escenario de un podcast o qué crees que puede hacerlo más personal? ¿Qué sugerencia nos harías a nosotras para incluir? Pues, a ver, es verdad que, bueno, yo creo que habría que un poco estudiar mucho la audiencia, un poco quién escucha, cómo lo hacéis vosotras. Y yo, por lo que os conozco, por lo que conozco el podcast que me encanta, sois súper cercanas. Y es verdad que estáis creando una imagen de hacer un podcast súper cerca. O sea, nada de una presentación, o sea, me pongo, no. Entonces, un poco pensando, digo, es que es verdad, como, o sea, que el invitado esté como en una casa, en un salón de una casa, que es ahora mismo el escenario que tenemos ahora mismo, o sea, con unos sofás bonitos, con a lo mejor algún elemento decorativo que sea que no llame muchísimo la atención para no despistar pero que esté todo como muy ligado y sienta ese momento cercanía y espacio acogedor. Este espacio me encanta, o sea, me parece, es verdad, un poco Muchas la iluminación gracias. que tenéis, cómo habéis la palillería de madera, un poco este set me ha gustado mucho y un poco lo ligaría, pues eso, salón de casa, donde está súper a gusto Total. el Eso salón es. de casa. ¿Esa era la intención? Sí, Así Pues sí, que... totalmente. Y luego es verdad que como, bueno, ya en la parte más efímera mía, a lo mejor también, pues dependiendo al que le vas a entrevistar, pues a lo mejor hacer sets como muy versátiles, ¿sabes? O Como sea, personalizados de cara al personalizados de invitado. cara al invitado, Mira, ¿sabes? A lo eso mejor me como gusta. algo, dice, pues vas a hacer una entrevista, no sé, Muy bien. entonces te haces como el set de decoración, que yo os lo monto feliz. Pues oye, te vamos a llamar, ¿eh? Vamos, o sea, os lo Contratada. hago geli. No, yo encantada, tengo un montón de cosas, pero Qué chulo. es verdad que vuestro podcast es eso, es cercanía y es un poco lo que se respira. O sea, yo estoy Qué súper a ilusión. gusto, o sea que Qué gusto saber Misión que... cumplida. que sí, exacto, que sí, estamos cumpliendo nuestra totalmente. misión. Cris, Venga. pues vamos a hacer unas reflexiones finales, porque sí que nos gustaría saber, a nivel profesional, cuál sería tu sueño futuro, ¿no? ¿Cómo te imaginas los próximos años? Pues mira, me imagino creciendo, efectivamente, un poco esa parte. Yo ahora lo que tengo es algo más pequeño y sí que mi sueño sería, pues,
tener un buen servicio de carpintería, de escenógrafos, de algo grande, o sea, irme a una nave y poderlo, o sea, es un poco dar ese servicio como más a lo grande. Porque ¿cuántos Y sois ahora, Cris? pues ahora mismo somos 2 y trabajo mucho con freelance. Entonces tengo un equipo de freelance Muy bien. que es, o sea, que llevamos años, entonces dependiendo del proyecto, pues son gente de súper confianza, entonces dependiendo del proyecto se vienen al taller y estamos los días, semanas, un poco desarrollando el proyecto, todo pero freelance. Y luego mi persona de confianza, que somos un poco, estamos dándole a la cabeza todo el día Claro. pero un poco ese es el formato que tengo ahora y sí que me gustaría eso en un futuro. Y luego, por ejemplo, el sueño de hacer sería hacer algo como... A mí me encanta Mamma Mía. Me Sí. encanta Mamma Mía. Entonces yo me imagino haciendo una escenografía, es que en Londres está. Entonces han creado como un restaurante con temática de Mamma Mía, con espectáculo y con todo. Entonces yo los tengo fichadísimos. Entonces a mí Los vas pues llamando de vez en cuando. claro, entonces claro, hay que invertir mucho, Claro. pero sí que me encantaría hacer algo como una experiencia así inmersiva, así que la gente entre, no muy duradera, a lo mejor de unos meses, pero donde tenga que hacer un despliegue creativo brutal y de producción brutal. Bueno. Y eso me encantaría, la verdad. O sea, hacer algo así. Claro, porque son musicales o teatros, también Es uno de tu rol mis, sería sí, como... justo. O sea, es verdad que musicales, o sea, si estoy más especializada en empresas, Mm, no puede estar, pero sí que en productoras, que sí que he mm, hecho cosas para productoras y es una de mis objetivos este año es meterme más en esa parte también, qué para bueno. hacer un set de anuncios y demás, un poco meterme más que musical, porque sí que hay empresas muy especializadas, Sí, ¿no? sí. Pero sí, me encanta, Bueno, sí. lo veremos. Sí, ojalá. Es mi sueño. Y poniéndonos así un poco más de mirar hacia atrás, ¿cuál crees que ha sido tu mayor punto de inflexión vital? No profesional, más personal. Más personal, bueno, yo creo que la maternidad. El tener a mis hijas al final me hizo un cambio, claro, al final en todos los sentidos. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar cuando no tienes hijos, que yo me acuerdo de hacer de todo mucho, y es verdad que esto te limita mucho, y yo creo que a lo mejor esta parte de emprendimiento, si lo hubiera hecho hace unos años, o sea, antes de tener a mis hijas y demás, yo creo que hubiera ido todo como más rápido, porque me hubiera dedicado mucho más tiempo, aunque ahora es verdad que son mayores y es verdad que ya lanzan, pero claro, hace 7 años cuando empecé, que todavía eran pequeñas, sí que estabas todavía. Entonces eso fue ha sido un punto de inflexión, yo creo, Claro. en Bueno, la también la maternidad te da tablas, ¿no? A mucho, saber, sí, total, te sí, da sí, a ver sí. qué guerras hay que No, no, meterse. totalmente, sí, no, y oye, y estoy feliz, o sea, que me encanta y las quiero con locura y bueno, estoy encantada de la vida, pero a nivel un poco te cambian muchos sentidos en Claro, la parte de totalmente. tu vida, ¿Y tanto te personal. siguen los pasitos tus hijas a Pues mira, lo nivel... intento, pero cuesta, ¿eh? O sea, es verdad, o sea, muchas veces al taller y a veces digo, jo, pues es que claro, mi trabajo es un trabajo físico, Mm, parece muy bonito, pero es verdad que es agotador. sí. Mucha gente que lo intenta, o sea, físicamente es agotador. Tú estás Mm, todo el día cargando sí. y te vas a un montaje y no es que tengas a tus chicos ahí, no, tú te pones a cargar, a subir. El tema de la flor es muy cansado, llena cubos de agua, sube, baja, Ya. limpia. Entonces, ellas ven esa parte física y siempre dicen, mami, es que vienes agoto cuando llego de montajes, es que entonces no lo tienen como, como Ya. con mucho Bien cariño porque considerado. me ven agotada todo el día, que yo Claro, realmente estoy agotada, pero estoy muy contenta, claro, Mm, pero físicamente estoy reventada. claro. Y luego ven que esto es muy gracioso y lo cuento a veces a mis amigos y se parten, porque claro, en mi coche siempre tengo plantas, flores, tal, entonces huele yo a todo. sí, de todo, pero mucho vegetal. Entonces, Sí. claro, cuando te recojo a las niñas del cole, a lo mejor recojo a alguna amiguita, y entonces a veces pues hay por la ventanilla
hay un caracol, hay un gusano, hay una arañita, claro, entonces mis hijas se ponen malas, imagínate, es como, pero mamá, o sea, pero es verdad, claro, yo siempre tengo mucho verde, mucha flor y mucho, entonces, claro, no lo pueden soportar, entonces a lo mejor están viendo una araña al lado de casa de entonces, su amiga, y entonces dicen, a ver, mamá, entonces yo siempre... El caracol de pequeñas igual les hacía gracia. Claro, claro, y ahora es como, mamá, o sea, tienes una furgoneta que, a ver, vamos a ver. Pero me encantaría que alguna heredara esto, porque yo lo estoy como creando con mucha ilusión y, y me encantaría que alguna sí que lo cogiera, la verdad. Bueno, pues ya nos contarás. Sí, 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 total. ¿Qué crees que has aprendido sobre ti misma gracias a tu profesión? Yo creo que he aprendido la parte esa del detalle, o sea, de ser detallista. Es verdad que en mi trabajo tienes que ser muy detallista y porque al final este dicho de que los detalles marcan la diferencia, efectivamente es real. Entonces, eso sí que lo aplico mucho en mi parte, luego en la parte en la parte personal y, y un poco diría eso. Yo creo que diría un poco ese detalle, el orden. Eso me ha guiado mucho en mi parte luego personal, que es a definirme un poco así. Muchas cosas es buenas, o sea, muchas veces es bueno y otras cosas no es tan bueno porque, o sea, soy de las del cuadro, si está así, o sea, me levanto aunque tal, no, también, mira, Sí. los cojines del salón. Yo estudié interiorismo, Ay, entonces no lo tengo sabía. por ahí un poco de... ese toque, claro, ¿o no? Sí, sí, que está ahí y no lo puedes mirar, puedo. o sea, tienes que... No, o sea, literalmente no puedo hablar porque estoy mirando todo el rato eso. Totalmente, no. Entonces, claro, a veces es un poco obsesivo. Frustrante, Totalmente. porque es que no puedes hacer bien las cosas. Sí, totalmente. Sí, Pues, sí. qué guay. Y Cris, ¿cómo te gustaría que te recordasen en un futuro? Pues, a ver, pues yo creo que en mi parte, a lo mejor que intento transmitir como mucha alegría en los montajes, es verdad que se viven momentos mucho de estrés, y aunque yo esté súper estresada con el equipo, con el tal, con el cliente, o sea, intento, o sea, ahí tarareo mucho, canto mucho, entonces esa parte alegre, que luego es verdad que me dicen, a lo mejor por dentro estoy que me estoy muriendo, pero sí que lo intento transmitir porque a mí me ayuda también y eso relaja mucho al cliente. Claro. Y entonces creo que es un punto fuerte que tengo mío en mi parte profesional, esa alegría, el trabajar un poco pues eso como contento, el entusiasmo y demás. Y yo creo que diría eso, fíjate. Pues es una parte fundamental. Sí, porque... lo intento, sí que, o mi equipo siempre me dicen mucho, pues Cris, o sea, al final, o sea, tarareo mucho para olvidarme, ¿eh? O sea, que al final es de yo estoy colocando y estoy tal, pero hace mucho, sí, o sea, porque cuando estás con ese momento de estrés y hay nervios y la gente se empieza a hablar mal, bueno, yo es que no puedo. No, súper de acuerdo. Y es muy necesario el introducir esa parte alegre y de tranquilidad dentro del sector, porque es verdad que manejamos muchísimos nervios, pero no es necesario sufrir. Así que gracias. Efectivamente, totalmente, no, es que no te compensa, es que efectivamente. Sí. Y lo transmites, Cris, ¿eh? O sea, lo poquito que hemos interactuado, yo creo que esa pasión, esa sonrisa y esa alegría, pues o sea, mira, que muchas gracias. seguro que te recordarán así. Muchas gracias. Pues vamos a ir al último bloque, que hemos comentado que van a ser frases cortas. Nosotras comenzamos la frase y tú la acabas. ¿Vale? Fenomenal, vale. A ver, ¿qué tal? Esto es pasarlo bien un a ratito, ver, venga. ¿qué tal, madre mía? A ver. Venga, vamos a por la primera. Va. El objeto más raro que tuve que colocar en un evento fue... Serpientes de... No reales, pero serpientes... serpientes de peluche, pero no sabéis, o sea, el efecto que daban, o sea, brutal. O sea, yo tenía que colocar porque era lo de África y entonces no podía meter nada natural y diría estas que parece, o sea, eran como pero muy conseguidas y eran feas. Pues sí, qué raro. Sí, no. Mi mejor aliado en un montaje es... O sea, mi montador, o el transportista que no me deje que no me deje, o sea, que no me deje, o sea, que viene con el camión con todo el set y imagínate que pincha. Entonces, transportista, montador, o sea, porque luego gente del equipo, personas. Tal, pero personal, sí. El mejor premio después de un desmontaje es...
tomarte un vino. Bien. Pero Soy de tu eso equipo. total, vamos, sí. O sea, estos eventos que tal, que te tomas tu vino sentada en una Sentada. terracita, sí, sentada con los pies así, pero Sí. maravilloso. Sí, Ahí ves felicidad de verdad. Si se puede, descalza. Totalmente, efectivamente. Y esta es muy tuya. Un evento sin flores es como... Pues no tan alegre, por así Bien. decirlo, diría. Menos tú. Menos yo, justo, menos yo, sí, yo creo que sí. Es que la flor es importantísima, es verdad. Sí. Totalmente. Lo que siempre falta en un montaje es... Tiempo. Total. Totalmente, tiempo, Siempre. no, siempre. Es todo, o sea, siempre. Siempre. No, o sea, cuando terminas, o sea, pocas veces dices, ostras, termina una hora antes. No, eso no pasa. Imposible, Eso no pasa. pero totalmente, tiempo. A quien llamo cuando tengo un problema es... Yo te diría que la persona que está conmigo siempre, porque a lo mejor yo estoy en un montaje y ella está en un montaje, sí. Cuando estoy en un evento, la palabra que más se escucha en un walkie-talkie es... No llegamos. No llegamos. No llegamos, SOS. porque es verdad que efectivamente cuando hay poco tiempo y yo intento ser muy positiva, pero cuando veo todo el material en el suelo y digo, tengo 3 horas para, pues esto, para suchar. Ahora, transformar esto, y es que no lo ves. Entonces siempre estás con, no llegamos, o sea, un poco. Para recargar las pilas necesito... Yo un masaje. Mm, Sí. me encanta. Intento cada X tiempo me doy un masaje que me relaja mucho. Muy bien. Si no fuera decoradora, sería... Pues yo creo que a lo mejor trabajaría en un hotel. A lo Ujú. mejor llevando la dirección de un hotel, porque me gusta mucho. Los hoteles me encantan. Qué Me bueno. gustan mucho. Mi momento vital actual lo resumiría en la frase... No hay que tener miedo y que que no, o sea, si te caes, o sea, que es importantísimo levantarse. O sea, que que esto es así, la vida es así, el mundo del emprendimiento es así, y vamos, el miedo te paraliza, y es que eso efectivamente es así, te paraliza, que te queda, entonces hay que lanzarse, o sea, no hay que pensar mucho, ni rumiar mucho, porque si no te quedas parada. Entonces, que hay que lanzarse, no hay que tener miedo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ay, a Cris, por haber vosotras, estado chicas, me ha aquí encantado, millones de Muchas gracias, con la verdad, nosotras está y, súper a y gusto. gracias por también mostrar un poco más de ti, ¿no? Que bueno, pues es siempre bueno el que nos cuentes todos los detalles de tu oficio, ¿no? Que al final es esa parte de decoración. Justo, igualmente, la verdad. Me he sentido súper a gusto, como en casa. Millón de gracias, la verdad. Cris, ha sido un Qué gusto. Gracias guay. a ti, Cris. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien. Muchas gracias por todo, la verdad. Gracias, Cris. Gracias. Gracias.